Hola quinto básico, espero que se encuentren muy bien en la casita. Aquí estamos dando inicio a una nueva clase de lenguaje. Los saluda cordialmente su profesora Morgan Olivares. La clase que veremos el día de hoy corresponde a la clase número 7 y el objetivo de nuestra clase es comprender una leyenda y expresar su opinión sobre las acciones de los personajes. Primero, vamos a recordar el concepto de leyenda. Las leyendas son narraciones de tipo popular, que contienen generalmente elementos mágicos o sobrenaturales. Se presentan como una explicación para el origen de ciertos elementos naturales o como parte de sucesos reales, históricos o al menos verosímiles. Muchas veces incluyen un final moralizante. Las leyendas son tan antiguas como la humanidad misma y la han acompañado desde siempre, como parte de los relatos en que se expresa el imaginario popular de forma oral. Su autoría es colectiva, por lo tanto es de autor desconocido. Generalmente las leyendas ofrecen narraciones siniestras o desconcertantes, que sugieren la existencia de elementos sobrenaturales ocultos en el mundo cotidiano. Las leyendas, como la mayoría de los relatos populares, tienen un origen en la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que va pasando de generación en generación, de padres a hijos. Por lo tanto, en el camino su contenido cambia paulativamente. Se le pueden quitar o añadir detalles. Incluso puede darse que en una misma época una leyenda se cuenta de maneras diferentes en dos regiones del mismo país o de la misma comunidad. Ahora recordemos el elemento narrativo de los personajes. Los personajes son quienes realizan las acciones dentro de una narración. A través de ellos se van desarrollando los hechos, acciones o acontecimientos de una narración. Dependiendo de la función que tenga el personaje en la trama, nos encontramos con que es de una tipología u otra. A continuación, veremos los tipos de personajes más comunes en los textos narrativos. Los personajes según su importancia en el acontecer, en las acciones. Primero tenemos al personaje principal, que puede ser él o los personajes principales, ¿cierto? Que se destacan fundamentalmente porque funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos. Los personajes principales pueden clasificarse a su vez en protagonista y antagonista. El protagonista es el personaje que busca un objetivo. En cambio, el antagonista representa la fuerza que se opone a este logro positivo. Tenemos también los personajes secundarios. Estos participan solo en algunos acontecimientos de la historia. Su caracterización no es muy detallada ni conocemos mayormente sus historias o pensamientos. Y los personajes incidentales o episódicos, tal como lo dice su nombre, son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos. Aparecen solo ocasionalmente para caracterizar quizás un escenario. Ahora vamos a ver los personajes según su desarrollo en los acontecimientos. Acá encontramos dos tipos, los personajes planos y los personajes redondos. Los personajes planos son aquellos personajes que presentan solo un rasgo destacado. Se les reconoce por tener esa sola cualidad y no presentan más que un aspecto de su existencia. Ahí tenemos el ejemplo. En cambio, el personaje redondo son los personajes que son más complejos, ya que tienen un conflicto interior y a lo largo de la trama presentará una evolución. Y tenemos los personajes de acuerdo a su relación en la acción del relato. Acá nos encontramos con los personajes estáticos y los personajes dinámicos. Los personajes estáticos son los que no evolucionan durante el cuento.
Por lo tanto, terminan exactamente igual como comenzaron. En cambio, los personajes dinámicos o evolutivos, estos personajes varían a través de la acción del relato su forma de ser. Comienzan siendo individuos de ciertos rasgos o conductas y a medida que la acción transcurre, modifican este comportamiento, llegando incluso a ser totalmente distintos. Ahora que ya vimos los tipos de personajes, vámonos con la actividad. Y la actividad del día de hoy es leer una leyenda de la Araucanía llamada Cómo las cotorras llegaron a los toldos de los araucanos. Esta leyenda se encuentra en la página 85 de tu libro del estudiante. Y luego de esto vas a contestar las siguientes preguntas en tu cuaderno. Pregunta número 1. ¿Por qué razón se pelean Uritén y Amancay? Pregunta 2. ¿Qué opinas de la forma en que Urutén reaccionó con su hermano al ser rechazado por la princesa? Pregunta 3. ¿Cómo cambió la vida de los araucanos guiados por Amancay y Mutuquén cuando se fueron a vivir a las montañas? 4. ¿Qué quiere decir que los araucanos dejaron la mitad de sus corazones en las tierras guaraníes? Y la última pregunta, ¿cuál sería el suceso real que dio origen a esta leyenda? Luego de eso, deben completar un cuadro que aparece en la guía que se entregó en la guía de la clase 7, indicando la importancia que tiene cada uno de los personajes dentro de la historia. Aparecen 5 personajes y ustedes tienen que decir qué importancia tienen. Fíjense bien en los tipos de personajes que vimos en clase. O sea, me tienen que decir que si es un personaje principal o secundario o incidental. Me tienen que indicar si el personaje es redondo o plano, ¿ya? O si es estático o dinámico, ¿ya? Y obviamente también mencionar un poco la importancia que tiene dentro del relato. Y luego de eso me van a contestar en su cuaderno las preguntas 5, 6 y 7 que aparecen en la página 89 de tu libro del estudiante. Y con esto terminamos la clase número 7. Te felicito. Has hecho un excelente trabajo. Recuerda que cualquier duda o consulta puedes escribir al correo que aparece ahí o enviar un WhatsApp. No olvides subir tu evidencia de la clase realizada a Classroom. Te dejo un abrazo, cuídate mucho y nos vemos la próxima clase. Chao, bendiciones.